Hola mis adictas al maquillaje, bienvenidas a un nuevo video. Gracias por acompañarme. Durante este video yo les estaré mostrando los productos que yo uso. Para mi ceja yo usé la pomada de L'Oreal, el 215 en el color brunette y este tipo de pincel que me ayuda a cepillar y a delinear mi ceja. Para empezar con este tutorial yo les estaré enseñando de qué manera yo empiezo a hacer mi ceja. Yo empiezo marcando mi ceja con este tipo de brocha que tiene doble uso, el cepillo y la brocha. Comenzamos haciendo el marco de la ceja. Yo lo hago de esta manera y vamos a tratar de delinear lo mejor que se pueda. Depende de tu gusto, si a ti te gusta la ceja gruesa o delgada. Tratemos de hacer bien nuestro marco. Recuerden que depende de gusto. Y tratemos de delinear lo mejor que se pueda para que nos quede nuestra ceja bien hecha y limpia y luzca nuestro maquillaje Rose Gold espectacular. Ya que tenemos el marco de nuestra ceja, vamos a rellenar. Tomamos un poco más de producto y empezamos rellenando nuestra ceja sin salirnos del delineado que ya tenemos, para tener una ceja bonita y que se vea limpia. Recuerden que vamos a ir cepillando poco a poco el inicio de nuestra ceja para lograr el oscuro deseado. Hacemos lo mismo en la otra ceja. Poco a poco vamos a ir cepillándola para lograr el oscuro que queremos obtener. Ahora procedemos a limpiar nuestra ceja. Yo uso este tipo de concealer que es JBC25 Medium de Johan. Ustedes pueden usar el que sea de su mejor agrado. Para mí este me funciona bien. Abajo en el primer comentario les dejaré todos los productos que yo utilicé para realizar este maquillaje. Para limpiar mi ceja y retirar el exceso de concealer, yo utilizo ese tipo de brocha para ir limpiando suavemente con cuidado para evitar dañar mi marco. Quitamos el exceso de concealer que tengamos acumulado. Chicas, no se preocupen si con el concealer que aplicamos en nuestra ceja dañamos un poco nuestro marco. No se preocupen, volvemos a tomar un poco de pomada, retocamos cuidadosamente nuestra ceja. Chicas, este maquillaje Rose Gold nos va a quedar radiante, ya verán. Aplicamos un poco de concealer en nuestro párpado. Esto nos ayudará a que nuestra sombra pigmente mejor. Ya que aplicamos el concealer, lo difuminamos. Yo utilizo este tipo de brocha para difuminar. Pueden utilizar una esponja con el que mejor tengan su técnica.
Para este maquillaje yo utilicé el palette de Beauty Creation de Alicia. Mezclé dos colores rosa. Tomamos un poco de la sombra, lo aplicamos a esta altura de nuestro ojo. Ahora vamos a utilizar el palette de Frida. Tomamos dos colores, los colocamos en esta área del ojo. Vamos a ir difuminándolo poco a poco en golpecitos. Ahora volvemos al palette de Alicia, volvemos a tomar el tono rosa que habíamos tomado anteriormente, lo colocamos en el hueso de nuestro párpado para difuminar ambos colores. Ahora vamos a tomar un poco de concealer ayudándonos con esta brocha para hacer un pequeño corte solamente hasta la mitad para aplicar la siguiente sombra que le dará el retoque final para nuestro maquillaje Rose Gold. Ahora regresamos al palette de Alicia y vamos a tomar estos dos colores, lo aplicamos en esta área de nuestro ojo. Con esto vamos a dar un toque final a nuestro maquillaje Rose Gold o Gold Pink. Ahora tomamos un poco más de color rosa y lo aplicamos en esta área en medio de estos dos colores, el color oscuro y el color gold, para difuminar ambos colores.
Ahora vamos a preparar nuestra piel. Yo uso este primer que es de Neutrogena. Lo aplicamos de esta manera sobre nuestro rostro y damos masajes suavemente. Chicas, para este maquillaje Rose Gold, yo decidí delinear mi ojo antes de aplicar mi base para algunos maquillajes. Chicas, para mi base yo utilizo Maybelline Mate en el tono Medium Beige número 3. Yo en lo personal, para aplicar mi base, utilizo mis dedos dando masajes. Ustedes se pueden aplicar su base de la manera que sea su mejor técnica. Yo utilizo la esponja para algunos maquillajes. Después de aplicar nuestra base, procedemos a aplicar un poco de concealer en esta parte de nuestro ojo para difuminarlo correctamente. Procedemos a colocar nuestro polvo translúcido. En este caso yo sí utilizo esponja. Lo aplico de esta manera. Procedemos a aplicar nuestro contorno utilizando estos dos colores. Los mezclamos y lo aplicamos de esta forma, marcando una línea. Después lo difuminaremos.
Ahora procederemos a aplicar nuestro iluminador utilizando este tipo de brocha. Aplicamos un poco en nuestra nariz, después en esta área vamos a aplicar también y lo vamos a ir difuminando para que por fin vaya agarrando forma nuestro maquillaje Rose Gold. Ahora aplicamos un poco de rubor en nuestro pómulo. Para este maquillaje yo utilizaré este tipo de pestañas de Ardell utilizando este tipo de pegamento. Aplicaremos en esta área de la pestaña 30 segundos para que nuestra pestaña seque y la podamos aplicar sin que se nos mueva. Regresamos al palette de Alicia, tomamos un poco del tono rosado que habíamos usado anteriormente para aplicarlo por debajo de nuestra pestaña. Ahora tomamos un poco de pomada para delinear la parte baja de nuestra pestaña utilizando esta brocha. Lo haremos de esta manera para dar el delineado final a nuestro ojo. Ahora procedemos a aplicar un poco de highlighter en esta área de nuestro ojo. Procederemos a aplicar nuestra pestaña. Yo la aplico de esta manera, ayudándome con este tipo de pinza para ponerla correctamente. Una vez aplicada nuestra pestaña, tomaremos la máscara de nuestra preferencia y la aplicaremos en nuestras pestañas para que se vean lo más natural posible. Yo estaré usando este tipo de labial Maybelline Mate en el tono número 15, Lover. Y para finalizar con nuestro maquillaje
Rose Gold, yo estaré usando este tipo de spray para sellar nuestro maquillaje. Si te han gustado mis videos, no olvides darle like y suscríbete. Gracias por su apoyo.